es Catherine Agurto Pretel y a continuación desarrollaremos el examen final de evaluación de proyectos. Yo les voy a hablar acerca de la pregunta número 1 referente a capital de trabajo. Bueno, básicamente este caso nos habla de un proyecto de inversión en nuestro país del restaurante Timpu. Para ello yo he tomado los dos primeros anexos del caso, que viene a ser el informe comercial y el informe de operaciones. En el informe comercial yo noto que las ventas se proyectan en 3 años, 2020, 2021 y 2022, y que en estos 3 periodos las ventas tienen el mismo importe. Ahora, en el informe de operaciones, he tomado lo que es las inversiones. Las inversiones tienen un total de 450.000 soles, el cual están separados en 2 bloques, lo que es inmobiliaria de cocina y lo que es infraestructura e instalaciones eléctricas. Me indica el caso que en cuanto al bloque de lo que es inmobiliario de cocina se va a ir despreciando anualmente, pero que al final del proyecto se va a recuperar el 10% de esta inversión. Y en cuanto a la inversión de lo que es infraestructura e instalaciones eléctricas, no tendrá retorno de capital. También en este informe me indican que el capital de trabajo es de 315.000 soles en promedio. Ahora, según mi análisis, yo considero que este proyecto no es fiable por 2 cosas. La primera es que el total de las inversiones, como les mencioné hace un momento, tienen un total de 450.000 soles, pero nuestro capital de trabajo es de 315.000, lo cual ahí ya hay un déficit de un promedio de 150.000 soles. ¿Esto qué generaría? Que nosotros tendríamos que hacer un financiamiento. Como sabemos, el financiamiento nos genera intereses y ya vendría a ser una deuda a largo plazo. Como punto número 2, tenemos lo siguiente. En cuanto a la inversión del bloque de infraestructura a instalaciones eléctricas, este bloque de inversión no tiene retorno. No hay un retorno de capital de trabajo, pues todo lo que invertamos en este bloque va a quedar netamente para el propietario del local. Entonces no tendríamos opción de retorno, de recuperación de esta inversión. Ahora, también nos indica en una parte del caso que el capital de trabajo se vería reflejado en el año 2020 y 2021 con un diferencial de las ventas de los tres años, 2020, 2021 y 2021 y 2022, de los cuales no podría haber ese retorno de dinero, ya que las ventas, según lo que nos informa el gerente comercial, van a ser iguales en los 3 años. Entonces, para ello, en todo caso, deberíamos plantear estrategias de ventas que nos permitan alzar esos importes, ya sea en cantidad o ya sea en precio, para nosotros poder recién ahí tener un ingreso del 10%, como indica el caso del capital de trabajo. Bueno, a continuación, mi compañero Gianfranco les hablará acerca de la pregunta número 2. Gracias. Profesor, como parte del examen final de evaluación de proyectos, responderé la pregunta número 2, en la cual comenzaré detallando sobre las implicancias de la tasa efectiva anual y de la tasa impositiva en el proyecto de INPU. En primer lugar, la tasa efectiva anual tiene repercusión directa en el cronograma de pagos de la empresa INPU, comenzando por el abono de la cuota, la cual será de forma constante y utiliza un método francés, y así como también en el abono anual que se realizará de intereses, a lo largo del horizonte de tiempo, que es de 3 años. Entonces nos damos cuenta que se forma un flujo de financiamiento y en el flujo de financiamiento se genera lo que es el escudo fiscal de intereses. Entonces ese escudo fiscal de intereses lo que permite es que la empresa al final del flujo de caja pague menos impuestos o menos gravámenes al Estado. Por ende, los ganadores o los beneficiarios de todo esto serán los inversionistas. Por ende, también asimismo, la tasa impositiva tiene repercusión directa con el monto que se recibirá como valor de rescate de los activos adquiridos para llevar a cabo el proyecto.
Asimismo, tanto la tasa efectiva como la tasa impositiva son variables importantes para hallar el porcentaje del WACC, con el cual tendremos que evaluar el flujo a caja libre de disponibilidad, ya que al haber financiamiento, ese flujo a caja tendrá que ser evaluado con el WACC, con el costo promedio ponderado del capital. Es decir, evaluar el rendimiento del capital a lo largo del proyecto. Como segunda parte, también mencionaremos la pregunta que nos mencionan y nos piden sobre el porcentaje de financiamiento terceros y también así como las variables en un financiamiento adecuado. Esta pregunta la responderé junta, ya que guardan relación, y comenzaré acotando sobre el término de acreedores. En este caso, los acreedores se hacen responsables del 70% de financiamiento del proyecto. Y en este caso, los inversionistas, que son INPU, y su patrimonio se hacen cargo del 30%. Entonces, la relación debt-equity es de un 70-30. Entonces, nos damos cuenta que INPU está promoviendo o ha apostado por un apalancamiento financiero. Es decir, que están pasando por financiarse para poder llevar a cabo su proyecto. Pero ¿cuál es la variable para determinar si el apalancamiento o el término conocido como leverage es positivo o no? Para poder determinar esto tenemos que darnos cuenta de que el costo de la deuda tiene que ser mucho menor al retorno que genere el proyecto, y de esa manera nos damos cuenta si el apalancamiento resultará positivo o a favor de la empresa, ya que si el retorno es mucho menor que el costo de la deuda, el financiamiento no será adecuado, no se debería realizar. De otra manera, también nos damos cuenta de que apostar por un apalancamiento resulta a veces positivo, ya que en sí el capital de la empresa es limitado, ¿no? Entonces, eso sería todo, profesor. Hasta otra oportunidad. Un saludo. Buenos días, soy la alumna Jennifer Estefania Obregón Taipe y voy a responder a la pregunta número 3. Bueno, en la pregunta número 3 piden determinar 3 variables de riesgo que hacen que el proyecto varíe en cuanto a su probabilidad a nivel de flujo de caja de libre disponibilidad. La primera variable a considerar es que el costo de ventas nunca sea menor o mayor que las ventas. En este caso, el proyecto genera un valor presente neto en negativo, es decir, que el proyecto no es factible a ser ejecutado o realizado, ya que no es capaz de producir el suficiente dinero como para recuperar la inversión. Este valor presente neto fue calculado en base a un WACC del 11.29%. Sería bueno realizar una mejor evaluación de las proyecciones de la venta, ya que las ventas se están proyectando en base a un promedio de tickets por clientes de las visitas de los restaurantes ya existentes en el país, y sería necesario realizar un estudio de mercado del lugar en donde se va a ubicar en sí el negocio, ¿no? Y en base a ello recién realizar una proyección de las ventas. Pero que sería algo más real, ¿no? Bueno, otro factor de variable a considerar es la inversión. Hay 2 inversiones que son realizadas como mejoras del local. En este caso, el local es alquilado y al periodo de culminación del proyecto, esta inversión no tiene recupero. Es así que se obtiene un índice de rentabilidad del proyecto de 1.51. Por eso sería necesario evaluar ese punto también. Otra variable a considerar es el PRIT, que es el periodo de recupero de la inversión. Este es un indicador de suma importancia y que llama mucho la atención a los inversionistas, ya que les permite saber en cuánto tiempo ellos van a recuperar la inversión realizada. En este caso, realizando la evaluación del proyecto, se ha podido obtener un PRIT de 4.72 años, es decir, que el periodo de recupero es mayor al horizonte de tiempo del proyecto, y no es muy beneficioso, ¿no? Porque da a entender que culmina el proyecto y aún los inversionistas no han recuperado lo que están invirtiendo. Bueno, le doy paso a mi compañera para que responda la pregunta número 4. Soy Rocío Yapo Mamani y voy a dar respuesta a la pregunta número 4. Con respecto a la determinación del COP, el costo de oportunidad del capital se estima bajo el modelo KPM, que consiste en obtener la tasa de rendimiento esperado. Para ello debemos tener en cuenta la tasa de libre riesgo, la beta del proyecto, la prima de mercado y el riesgo país. Así como en el caso primero debemos desapalancar
la beta del sector, y luego aplicar el apalancamiento para obtener la beta del proyecto y finalmente obtener el COP. De acuerdo a la definición de la tasa de libre riesgo, también determinada la tasa de cero riesgo es el rendimiento de una inversión segura y en un tiempo determinado. Podemos tomar el rendimiento de los bonos del Estado, del Tesoro de Estados Unidos, como una inversión de libre riesgo, ya que tiene la probabilidad de no pago es muy cercana a cero. Por otro lado, la tasa de libre riesgo es el riesgo de una inversión económica por factores específicos y comunes de un país, en el cual tiene mucha implicancia si un Estado no está capacitado de poder cumplir con sus obligaciones con algún agente externo, y es así que se verá implicado mucho en el desarrollo económico y social del país. Es decir, si el riesgo es alto, el riesgo de invertir en dicho país también es muy alto. Actualmente, en la coyuntura que estamos viviendo por el brote del COVID-19, podemos decir que la rentabilidad de los bonos del Estado, del Tesoro de Estados Unidos, ha tenido un altibajo, cerrando estos últimos días en el mes de mayo con un 0.62% a comparación del cierre de febrero, que obtuvieron un 1.16%. ¿Okay? Es por eso que la Defensa Federal ha decidido tomar medidas de emergencia ya para poder calmar al mercado financiero, comprando así 500 millones de bonos del Estado y 200 millones de la deuda gubernamental. ¿Okay? Por otro lado, el Banco Central de Reserva ha informado que ha disminuido el riesgo país del Perú, logrando así una puntuación de una tercera parte del riesgo país promedio de América Latina. Y por último, de acuerdo a las implicancias de la determinación del COP, podemos decir de que es muy importante para el inversionista o accionista poder determinar o poder conocer de la tasa de rendimiento esperado para poder invertir en dicho proyecto. Muchas gracias.